Bueno, básicamente perdimos nuestro siguiente vuelo. Por si las cosas no podían empeorar, empeoraron. Es decir, nos volvieron a estafar en Turquía. Porque vamos a hacer una de las locuras más increíbles de este canal y también vamos a visitar uno de los países que más hemos soñado en nuestras vidas. Después de más de 3 días de salir de casa hemos llegado a... Vaya, qué días hemos tenido, bueno, especialmente el día de hoy. Amor, en menos de un año vamos a viajar por segunda vez en primera clase. Wow. Eso anula cualquier cosa mala. Punto. Es impresionante. Bueno, no cualquier cosa, pero tú me entiendes. Es impresionante que se nos haya dado la oportunidad de viajar en primera clase. De hecho, les hicimos un reel para Instagram. Hoy les vamos a mostrar por YouTube cómo es la primera clase de Plus Ultra, la aerolínea con la que vamos a volar a Madrid. Y bueno, y después de ahí tomaremos otros vuelos porque vamos a un destino que van a tener que quedarse viendo este video para ver a dónde vamos a llegar. Pero vamos a volar como por más de 15 horas. Obvio, mucho más. Como más de 20 horas. Sí. O sea, no sé qué día vamos a llegar. No tengo ni idea. Además de que nos pusimos ambiciosos y tenemos que cambiar de aerolínea. O sea que en Madrid nos bajamos y tenemos que cambiar a otra aerolínea y tenemos 1 hora para hacerlo. Nos dijeron que era imposible. Nosotros lo vamos a intentar. ¿Por qué? Porque al lugar que vamos tenemos que ir ese día. O sea, llegaríamos justo el día. Y si no, nos perderíamos un día de viaje. De la aventura que vamos a tener. Imagínense que hoy es 1 de diciembre en Venezuela. Y si de suerte agarramos ese vuelo, llegamos el 3 de diciembre al destino. Si perdemos ese vuelo, tenemos que pasar un día en el punto medio, que no se lo vamos a contar, y entonces llegaríamos el 4. O sea, que va a estar ¿cuántos días sin bañarme? Muchos. No, muchos. Yo me bañé antes de salir, pero wow. Yo también me bañé hoy. Vamos a ver cuándo nos bañamos. La sala VIP la tenemos aquí, no en el punto medio. Porque lo bueno de estas salas es que normalmente tienen duchas y te puedes dar un bañito y refrescarte. A nosotros nos sale baño público. Miren, les voy a mostrar la sala VIP mientras les echo unos cuenticos. Al volar en clase business tienes acceso a esta sala VIP. Ahí está niñita. Mírenla por acá, es bastante sencillita. Por acá hay algunas cositas, bueno, gratis, ilimitado. Hay vodka, ginebra, ron, whisky, vino. Y también hay como pancitos con queso, cachito de jamón, unas torticas y algunas chucherías, refrescos. La verdad es que está bastante sencilla, pero bueno, para uno estar media hora, 45 minutos antes del vuelo, yo creo que no se necesita más. Tiene buen aire acondicionado, los sillos son súper cómodos y bueno, miren, para los que no vieron el video anterior, nosotros volamos antier desde Río de Janeiro hasta Bogotá y luego desde Bogotá hasta Cúcuta. En el vuelo de Río de Janeiro a Bogotá perdí mi billetera y ahí tenía mi cédula venezolana. En Venezuela no se puede hacer vuelos nacionales sin cédula, no importa si tienes el pasaporte, necesitas la cédula. Y yo ayer teníamos que cruzar la frontera desde Cúcuta hasta San Antonio del Táchira y agarrar un vuelo desde ahí hasta Caracas. Bueno, ustedes no se imaginen todo lo que les recé a Dios, miren, la energía, el destino, la vida, lo que sea, para que me dejaran embarcar. Y lo más loco es que hay como 5 controles de seguridad, o sea, no estoy exagerando. Primero, quien te da el boarding pass, quien te hace el check-in. Y ella me dijo, bueno, mira, yo les voy a chequear, pero luego viene que si el SAIME, migración, y ahí sí que yo ya no sé. Luego viene una persona de Interpol, porque no sé por qué en el aeropuerto de la frontera, o sea, de San Antonio del Táchira, hay una persona de Interpol. Después viene la Guardia Nacional a revisarte con los escáneres y abrirte los bolsos y tal, porque revisan prácticamente todos los bolsos. Y luego viene una Policía Nacional que te revisa el pasaporte
con el check-in. Y a todas estas, obviamente, yo mostrando el pasaporte porque no tenía la cédula. Y yo, por favor, que no me digan nada, por favor. Y el que me decía, le dije, hermano, lo siento mucho, o sea, perdí la cédula justo en el vuelo anterior. Llegué de noche, que no había llegado de noche, pero llegué de noche a Cúcuta, crucé esta mañana, no tuve tiempo de poner una denuncia o algo así para poder volar. Y bueno, el hecho fue que me dejaron volar. Ahora, para tomar un vuelo internacional, sí que no necesito la cédula. Por eso estoy cómodo con este vuelo que vamos a tomar primeramente a Madrid. Y por si eso fuera poco, hoy Emmanuel corrió su primera media maratón. Voy a adjuntar aquí algunas tomitas en vertical porque solamente grabé unas historias para Instagram. Pero sí, no se imaginan lo cansado que estoy. Las pantorrillas, miren, ni las siento. Amor, antes de hoy, ¿cuánto había sido lo máximo que habías corrido? En una carrera, en asfalto, 10 kilómetros. Pero entrenando en la calle, una vez en Río de Janeiro hice 18 kilómetros. Pero imagínense que hoy hice 21 más rápido que lo que hice 18 en Río de Janeiro. O sea... Te no la creaste, pues. Le di con todo, le juro, le di con todo. Y tristemente no lo pude acompañar porque veníamos de los llanos y de los roques y de este viaje a Brasil. Teníamos una montaña de ropa sucia acumulada que mientras él corría me tocó a mí lavar. O sea, hice como 7 lavadoras. 7. Por suerte hay lavadoras, porque imagínense lavar toda su mano, ya no hay forma. No existe. La usaría sucia todo. Sí, obvio. Y nada, hicimos almuerzo rapidito en la casa y bajamos. O sea, yo no sé cómo nos rindió el día y yo no sé cómo este hombre sigue caminando. Si yo no corrí media maratón y siento que corrí media maratón como él. ¿Y dónde dejas que me corté el cabello? O sea, ustedes están viendo los videitos de cuando corrí y miren cómo estoy, o sea, presentable. Llegué de correr, me acosté a dormir porque estaba demasiado muerto. ¿Por qué? Por si fuese poco, que llegamos ayer de viaje, decidimos hacer planes con amigos, porque también hay que socializar un poquito, no todo es trabajar. Ojo, la pasamos súper chévere, pero a veces queriendo abarcar tantas cosas, compartir con la familia, compartir con los amigos, tener tiempo en pareja, porque viajar es una cosa, pero tener momentos románticos es otra cosa. Entonces, si el viaje no los permite, tenemos los momentos románticos en el viaje, pero si no lo permite, toca también abrir esos espacios. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que fuimos al cine? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. Cónchale, Manuel, tampoco vamos a llevar este video a ese extremo, ¿ok? Tampoco tengo ni idea. Y bueno, después de cortarme el cabello, tuve que volver a la casa a hacer maletas, por supuesto. 4:10 de la tarde hasta las 4:20, 4:25, o sea, 15 minutos para hacer maletas y bajar al aeropuerto. Llegar a las 5:30, porque ustedes saben que si tienen un vuelo internacional saliendo desde el aeropuerto de Maiquetía, hay que llegar mínimo 2 horas antes. O sea, mentira, 2 horas antes cierran el vuelo. Hay que llegar mínimo 2 horas y media o 3 horas antes. En verdad que lo recomendado es hasta 4 horas antes, pero lo impresionante es que inclusive nosotros, que por suerte en este vuelo tuvimos clase business, íbamos a hacer el check-in prioritario, o sea, sin hacer filas. Tienes que llegar igual al menos 2 horas y media antes, porque 2 horas antes hay como una guardia nacional, como antidrogas o algo así, que te revisa el pasaporte y ellos te dicen, mira, no puedes pasar, así falte 1 hora y 59 minutos antes de que cierre el vuelo, y así la aerolínea quiera, es como que no, porque ya tuvimos un inconveniente así hace un tiempo. Entonces, bueno, lo logramos. Llegamos 2 horas y media antes, chequeamos, todavía queda 1 hora y media para el vuelo y mientras tanto nos estamos relajando aquí. ¡Listo! Ya salimos del área VIP. Recuerden que ahí, en Hecho en Venezuela Store, pueden conseguir nuestro mapa raspable, que es un producto espectacular para regalar, inclusive para coleccionar, para ir raspando y conociendo todos los destinos de Venezuela. Recuerden que detrás de esa lámina que se quita con una uñita de plástico, tienen iconos representativos, fauna, personajes, infraestructura hermosísima de cada uno de los estados de Venezuela. Y como les digo, eso no solamente los va a motivar a
conocer más lugares de nuestro país, sino también los va a enseñar, a educar, porque creo que hace falta que conozcamos un poco más de nuestro país para enamorarnos de él y para poder amarlo y cuidarlo. Aquí vamos finalmente embarcando el avión, porque si ustedes escuchan abordando y vieron uno de nuestros videos anteriores, se dieron cuenta de que está mal dicho. Abordaje en términos aeronáuticos es choque de aviones, es embarque. Así que bueno, vamos a hacer el embarque y les mostramos cómo es la clase business de Plus Ultra. Miren esta delicia de asientos. Cubrecama. O sea, esto no es una cobijita, es un cubrecama, o sea, aquí lo grande. Y una cartucherita que bueno, ya les vamos a mostrar, pero... Es un neceser, amor. Ajá, un neceser. Te van a ofrecer bebidas. Ah, mira, me van a ofrecer bebida. Bueno, vamos a esperar la bebida y les muestro la cama en la que estamos. O bueno, el asiento. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Usted tomar una agüita, un café? Agua, por favor. Muchas gracias. No sé si se le da. Muchas gracias. Wow. Esta agua sabe diferente cuando te la tomas en business. No, mentira, en verdad. Cero No, ya se le subió. pedante ni nada. Ya se le subió. Ya no lo invité más. Es una delicia viajar en business. Miren, voy a poner esto en el piso por ahora. Ay, niña, no lo pongas en el piso. Y voy a mostrarles aquí primero. Se suben las piernas. Sencillito. Pero no solo se suben las piernas. La música no se escuchará, la de fondo. No. También o sea, esto se acuesta casi que, si no 180 grados, bueno, 179. De verdad que es espectacular. Ya nos vinimos de Madrid a Caracas hace un mes cuando estuvimos dando nuestra primera conferencia en business. Y de verdad que es difícil desacostumbrarse a esto. Es la segunda vez en todas nuestras vidas, yo creo que más de 200 vuelos que hemos agarrado, que volamos en business. Y hay que aprovechar, porque ya los próximos vuelos después de este no serán en business. Alguien se metió en problemas y nos fuimos nosotros. Nos acaban de informar por la bocina que alguien no logró completar la migración y ya había facturado su maleta. Es decir, como que lo retuvieron ahí y no lo dejaron hacer migración. Así que vamos a salir en 10 minutos mientras sacan la maleta de él por razones de seguridad de la bodega. Y bueno, se la devuelven pues. Así que nada, 10 minutos después. ¿Qué juegas, niñita? Sueño está con este juego. Es súper chévere. Mira. Es como un tablero y tú vas poniendo fichitas. Y tienes que ir uniendo las fichitas del mismo color. Pero a veces en las opciones que te dan tienen otro color. Entonces, por ejemplo, en esa me agarro todo esto y se desaparece. Y allí se ve muy fácil, pero luego la situación se complica porque mira, te dan opciones hasta con 3 colores. Toca como ir repartiéndolo en el tablero. Tienes que desbloquear todo esto y ganar. Básicamente ganas cuando sumas una cantidad de puntos. Ahora sí, a dormir.
hemos llegado a equipo, pero les tenemos unas malas noticias. Vamos a bajar el equipaje del avión y se las contamos ahorita. ¡Joder, tío! ¡Qué frío! Nosotros nos vamos para un lugar caliente. Solo nos trajimos pues un suétercito y pura ropa de playa. Pero aquí miren, sí, está pegando frío en Madrid. Muchas gracias Plus Ultra por ese vuelo tan espectacular. ¿Qué tal, Ñiñi? Súper chévere. ¿Descansaste? Tu lechuga como una fresca. Estás guapa, guapa, guapa. Miren, primera vez que estoy decente después de salir de un avión. Decente. Bueno, básicamente perdimos nuestro siguiente vuelo. Y yo lo sabía, es algo que teníamos muy consciente, por eso lo compramos como con tarifa flexible. No sé todavía cuánto es la penalidad, pero el vuelo era a las 12 y se supone que llegamos a las 10. Por el retraso que les comenté, llegamos, no sé, a las 10:20 o algo así. Pero mientras hacíamos migración, bajábamos del avión. Además de que el avión se para en la mitad de la pista, nos llega un autobusito, luego hay que agarrar un tren para cambiar el terminal. Ya son como las 11:20 y todavía no han ni salido las maletas. De hecho, Valerie se quedó esperando las maletas y yo... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Y yo, bueno, yo voy saliendo por aquí para ir al counter de la aerolínea y ver si me pueden cambiar el vuelo. Por si las cosas no podían empeorar, empeoraron. Cuando llegamos a retirar las maletas, nos dividimos las tareas. Yo dije, yo voy saliendo para ir a hablar con la aerolínea, ya que quizás si llego a la aerolínea antes de las 12 que salía el vuelo, no me cuenten el no-show y solamente pague una penalidad más económica que si llego después de las 12. Cuando salgo y voy a donde están las aerolíneas, estoy en el terminal 4 y las aerolíneas están en el terminal 1. Y bueno, ya se me arregló la cosita. El hecho es que no me quería ir al terminal 1 sin Valerie, que se quedó buscando las maletas y Valerie había salido. ¿Y quién no se conectó al Wi-Fi? ¿Quién? ¿Quién no se conectó al Wi-Fi? Wi-Fi, conectada o no. No funciona y no es mi culpa. Por eso es que tienen que comprar un SIM card de Olafly, un eSIM de Olafly. Es un desastre. O sea, hasta el Wi-Fi del aeropuerto de Barajas es un desastre. Y más cuando dependes de la señal para tener tu próxima conexión. O sea, nosotros tenemos que ahora cambiar de terminal. Es en la T1. Yo dije, nada, Manuel seguramente está en la T1, yo me llego y ya. No, ¿cómo te iba a dejar? Es en autobús, amor, no es en tren, ni siquiera hay que bajar. Es en autobús, lo sé, en 10 minutos estamos allá. Yo sé, pero ¿cómo ibas a cargar ese poco de Yo bolso? dije, yo resuelvo. Soy mujer, soy fuerte, estoy empoderada, yo resuelvo. Ay, miren, un eSIM de Olafly hubiese solucionado esto. Solo que como íbamos a estar un solo día, bueno, ni siquiera, unas horas, ni siquiera esperábamos que pasara esto, dijimos, ajá. Pero cuando llegamos acá, no pude ni siquiera comprar un eSIM por Wi-Fi. El problema, amor, es que si ya tú has venido antes a Madrid, la red se queda como ahí en loop. Tienes que meterte en el Wi-Fi, darle olvidar red y volver a conectarte. Eso fue lo que hice para que funcionara. Y eso también lo pueden hacer ustedes si ya han venido varias veces a Madrid y llegan y no se conectan. Haciéndolo así, y ojo, solo les va a funcionar para WhatsApp, porque me intenté meter en la aplicación de Olafly para comprar un eSIM por un día. Me intenté meter en la aplicación de Turkish Airlines, con quien tomamos nuestro próximo vuelo, y nada, no funciona absolutamente nada. Inclusive intenté mandar una foto por WhatsApp y tampoco, solamente mensajitos así y de poquitas letras. No vayan a escribir un párrafo muy largo porque tampoco. Pero bueno, seguimos resolviendo y ya les contaremos cómo se va solucionando esta locura de viaje, porque es así, una locura de viaje. Ese pasito rapidito, ese pasito rapidito. Aquí vamos a montar las maletas. Mira qué crack soy, que tuve que amarrar esta con esta para que no se me cayera. Y cierra.
Ya estamos haciendo el chequeo de el siguiente vuelo, porque definitivamente perdimos el primero. Y ahorita les contamos todo. Pero miren esto, al principio de este video les dije que en Venezuela los vuelos cierran 2 horas antes. Acá, ahí dice, ¿ves? 60 minutes, 60 minutos antes de que salga, cierran el vuelo. Bueno, o allá atrás también lo dice en mucho más grande. En un aeropuerto que llegan 7.248 vuelos diarios, 60 minutos antes. En un aeropuerto en donde salen, no sé, como medio vuelo diario, 2 horas antes. Y ¿sabes qué me impresiona? La cantidad de chequeos que te hacen. Te chequean al llegar la maleta. Luego te chequean adentro como por las máquinas. Luego antes de abordar te vuelven a chequear todos los bolsos. Es como, ¿cuántos chequeos y por cuántas personas tengo que pasar para poder llegar a mi vuelo? Sí. Mientras que aquí no, aquí es un solo chequeo y listo. Ya pasamos inmigración, ya comimos y ahora estamos esperando para hacer el embarque del avión. Qué loco la cantidad de tiempo que se pasa dentro de este aeropuerto. En teoría nosotros llegamos a las 10:30 de la mañana aproximadamente y ya son las 2 de la tarde. Es bastante tardado por lo grande que es el aeropuerto, que si cambia de terminal, que si hace todas las filas, etcétera, etcétera. Así que tienen que venirse con tiempo, A pesar de que todo, digo yo que es como súper rápido, la gente trabaja como muy bien y todo en orden, es tan grande todo y hay tanta gente que igual uno se tarda un poco. Nuestro vuelo para el destino final de este viaje salía a las 7 de la noche de hoy y llegaba a las 6 de la mañana de mañana. Por haber perdido este vuelo tan apretado, que en verdad fue un intento muy loco que decidimos hacer, nos tocó pagar una multa de 194 euros por persona. Uf, eso me dolió la costilla. Y nada, pasar una noche en Estambul, porque a pesar de que vamos a salir ahorita a Estambul, vamos a llegar a las 9 de la noche en Turquía y el vuelo, solamente hay un vuelo diario hasta ese destino, que sale a las 7:55 de la noche. ¿Saben cuál es el destino? Déjenlo en los comentarios. Quien adivine el destino en los comentarios, les voy a dar un premio, un regalo, Aquí sorpresa. ya lo sabe. ¿Cómo? ¿Quién? Gente que nos encontramos en el avión. Bueno, pero si esa gente que nos encontramos en el avión vio el video, es un crack. Crack. Está bien. Si tú eres la que nos encontramos en el avión y lo viste, crack. Se lo comentamos como a 2 personas nada más. Así que si adivina a dónde vamos a llegar, porque lo vamos a dejar para el siguiente video. No, sí. No, al final del video. No sean tan crueles, no. Ok, está bien. Bueno, quédense viendo y vamos a recorrer un poquito de una de las ciudades más hermosas del mundo, nuestro segundo país favorito del mundo después de Venezuela. Y aunque vamos a estar por muy poquito tiempo, les vamos a mostrar un poquito de lo que hagamos y quizás unas tomitas de nuestro último viaje por ahí regadas. Hemos llegado. Ay, no soy gente. Mira, les vamos a dar unos muy buenos consejos para que cuando vengan a Turquía no tengan inconvenientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que no se dejen estafar por los taxis. Ajá. No sigan viendo. Viajeros, ya llegamos al aeropuerto de Estambul. Hacer inmigración es muy fácil, muy sencillo. Los venezolanos no necesitamos visa para entrar, tampoco los portugueses. Así que ya saben, este es un país que pueden considerar. De hecho, casi que todo el mundo, hay muy poquitos países que les piden las visas y muchos de esos poquitos países se puede sacar la visa al llegar acá. Es decir, que te cobran una entrada ya, pero es muy fácil para venir, así que les recomiendo que vengan. ¿Cómo será con la prórroga?
Una cosa que me encanta de Turquía es que es demasiado barato. Miren, estábamos buscando hoteles y aquí, miren, $20, $19, $18. Y si tú entras, o sea, se ve bonito, pues, o sea, miren, se ve una habitación bonita. Ojo, aquí comen con la foto también. Exacto. Entonces la foto es espectacular, llegas y no está tan cool como se ve en la foto. Exacto. Aquí en Malasia nos pasó también. En la India. En la India sin duda. Entonces tienen que estar pendientes más bien con el review de las personas. Pero amor, por $19, ¿qué vas a pedir? Bueno, es verdad. O sea, $18 un hotel, $13. Miren este, $13. Y dice 7.4 estrellas. O sea, $13 un hotel. ¿Y cuáles son las mejores ubicaciones? Hay dos ubicaciones interesantes. Una es Downtown, lo pueden buscar ahí, porque es como en el centro en donde está la mezquita azul. Se llama Sultanahmet también. Ajá, bueno, Sultanahmet, exactamente. Está Santa Sofía, el Gran Bazar, están cerca del Bósforo, que es el río que divide la Turquía europea de la Turquía asiática. Y está muy cool, pero para nosotros que solamente venimos una noche, nos vamos a quedar en una que se llama Beyoglu. Y es como la zona más moderna, y pongo entre comillas porque sigue siendo antigua, pero bueno, está un poquito más modernizada, hay hotelitos más cool. Nosotros nos quedamos en uno que costaba $43 la noche, o sea, y ya se los vamos a mostrar para que vean el lujazo. O sea, de verdad, tenía 4.7 de 5 estrellas en trip.com, ahí lo reservamos. Así que nada, acompáñenos. Es impresionante lo moderno, lo tecnológico, lo alucinante que es este aeropuerto. Creo que es mi favorito, ¿verdad, Ñeñi? Bueno, no sé, pero es uno de nuestros países favoritos del mundo. Sí. Y el aeropuerto también. El aeropuerto es increíble, pero también está muy lindo el de Qatar. No, y el de Singapur. El de Singapur es impresionante. Entonces sí, está como en el top. Pero no sé si mi favorito. Ojo, pero ya hay internet ilimitado. Antes había internet como por 1 hora. Que, ojo, 1 hora es demasiado para lo que te dan los otros aeropuertos del mundo. Pero ahorita llegamos y es ilimitado. Y está demasiado rápido. Imagínense que en Madrid no podíamos entrar ni siquiera a la aplicación de Holafly para comprar un eSIM. Y acá nos pudimos conectar hasta desde la computadora para comprar un eSIM de un solo día, porque a través de la página web de Holafly pueden comprar el eSIM por el número de días exactos que ustedes quieran. Es decir, 1, 2, 3, etc. Mientras que por la aplicación de teléfono pueden comprar solo por los días preestablecidos, que son que sí, 5, 7, 10, 14, son los que la gente más utiliza. Pero en nuestro caso, que solo nos vamos a quedar un día, lo mejor fue abrir la computadora, $6, $6, ilimitado los datos y súper rápido, 5G, no, espectacular. Me impresionó que el Uber no tiene tarifa, sino que es con taxímetro, lo contratas por Uber, pero el precio no lo sabes, está en como un rango de precio y ya luego el taxímetro lo dirá. Pero lo importante de la aplicación es que ellos tienen el GPS y así tú puedes chequear que ellos sigan la ruta que recomienda el GPS y no se vayan a ir por los caminos verdes para que te cobren más. Esto se los decimos por experiencia propia. La primera vez que vinimos a Turquía, el taxi llegandito a Turquía nos robó. Bueno, pero ahí les voy a decir cómo nos robó, porque no fue por el GPS, ahí todavía no sabíamos la Quizá técnica fue del además GPS, del GPS. sino que se paró en las vías de un tren, no era un metro, de un tren, y justo venía el tren a lo lejos y fue como que bájense, bájense, bájense. Y nos hizo creer que no había forma de pararse en otro lugar, sino que teníamos que bajarnos rápido y que esa era la única opción. Yo le doy un billete y él cuando me da el vuelto me dice, me lo diste mal, me lo diste mal. Como los colores eran muy similares, era como que en vez de 5, en vez de 50 le había dado 5. Según el taxi. Según el taxi, yo recuerdo habérselo dado bien, pero imagínense la presión de que el tren venía atrás de nosotros y yo, bueno, no sé, toma, y le dimos de más. Y yo le digo, hermano, le dimos de más, yo sé que le dimos de más, pero no nos dio chance, o sea, apenas nos bajamos, él arrancó. Cuando llegamos al hotel, verificamos, sacamos la cuenta porque habíamos sacado que sí un monto exacto del cajero y efectivamente nos había había jodido dado el dinero completo y nos había jodido, pero mira, se lo merecía, vale. Hizo un truco de magia que yo dije, ok, te voy a poner el truco de magia. Pero así como ese nos jodió así, otro taxi nos intentó joder agarrando caminos verdes, dando vueltas y tal, y nosotros con el GPS en la mano y le dijimos, mira, si te llegas a perder, te llegas a salir de la línea del GPS, no te pago nada. Entonces, bueno. Claro, te lo dijimos suave varias veces, como que, amigo, ¿por qué te metes por esa calle si es cerrada? Lo veíamos en el GPS.
Luego, amigo, pero no hagas esa vuelta nunca, para acá se puede ir. Hasta que al final ya sí nos tuvimos que poner serios y fue como que ya, no sigas haciéndolo, que estás haciendo algo malo. No te vamos a cobrar, no te vamos a pagar más. Bueno, ya saben, con los taxis, yo diría que no solamente acá en Turquía, sino en todo el mundo, uno tiene que estar muy activo. Pero no quiero dejar de mostrarles esta belleza. O sea, miren, estos son los túneles en donde podríamos agarrar el metro también, que es súper bello, barato. Solo que son las 10:30 de la noche y ya queremos llegar. Mire, el resto, los turcos fueron excelentes con nosotros. O sea, esa fue nuestra única mala experiencia con el taxi, pero fueron demasiado amables, fueron demasiado panas, se ponían a hablar con uno, sí. Le decíamos, no tenemos dinero para comprarles nada, no importa, yo quiero hablar con ustedes y ya. Cuando vas al Gran Bazar te hablan en español, es súper chévere. De verdad que no dejen de venir a Turquía y menos por esa mala experiencia con el taxi. Casi nos quedamos sin habitación, porque Manuel, en vez de reservar para hoy, 2 de diciembre, reservó para el 9 de diciembre. Y cuando llegamos a la recepción, nos dijeron, no hay habitación para ustedes. Y yo dije, ¿cómo así? ¿No es que no hay reserva? No, pero claro que sí. Y dijo, no, miren, es para el 9 de diciembre. Por suerte lo logramos cambiar y ahora sí tenemos habitación. Nos podemos llamar 2 acontecidos de viaje. No tanto. Son cosas que pasan. Y creo que mientras más viajas, más probabilidades hay de que ocurran. Ok, vamos a ver nuestra habitación Soul. Ok, escogimos la pequeña. Esta es la pequeña, ¿no? No, ni tan pequeña. Bueno, normalita. Porque tenía balcón. Ajá. Ahora sí. Miren qué elegancia la de Turquía. Porque no es la de Francia. Gracias. Teşekkür ederim. Así se dice gracias en turco. Solo tenemos maletica de mano. Porque nuestras maletas grandes decidimos que se fueran directo hacia el destino final para no tener que estar cargando con eso ahorita. Y solamente guardamos ropita interior para bañarnos y una camisa de cambio. Pero por ejemplo, yo los pantalones los voy a usar. Vamos a ver el balcón. Vamos. Aunque no sé si mañana les mostramos todo de día igualito. Ah, miren, nosotros y que no, para tener una vista de la ciudad. La vista que sí. La vista del patio. Seguro es que sí balcón para fumar. Pero bien bonita la habitación. Y se ve limpia, que es lo más importante. Sí. Y el baño también. Mira, ¿para qué será esto? Dale para ver. Para poner unas esposas ahí y tal y... Se ve raro, ¿no? No, nunca Para sabe. amarrar a alguien. Ajá. Ay. Esta calle está particularmente loca, pero me encanta Estambul porque es una mezcla increíble entre Europa y el Medio Oriente. Y sobre todo esta zona que es bien moderna, pero moderna en comparación al centro, que hay lugares que tienen que sí, 200, 300 años antes de Cristo, o sea, una cosa absurda. Creo que este es nuestro restaurante. Sí. Shamse. Este mismo es. Aquí está el lugarcito donde venimos a comer. Hello. Uf. Food Iran. Delicious. Qué belleza este lugar, miren. Cuando vayamos que sea al Líbano, a Siria. Uf, miren esas mesitas ahí para que no se siente descalcito. Y te traen la comida acá. Qué espectáculo. Amo comer en el piso. Y amo comer con las manos. Eso me encantó de la India. Me encanta. Acá pueden ver un poco el menú para que tengan una referencia de precio. Miren, esto no es comida turca, es comida iraní. Pero bueno, toda la comida árabe del Medio Oriente es divina, así que vamos a probar esto hoy. También porque son las 12 de la noche ya y no hay muchas cosas abiertas a esta hora. Miren, le ponen platicos en la calle y la gente viene. Ese señor acaba de llegar random, un poquito de comida para llevar y le puso comidita ahí al gato. ¿Y ves? Y ya se fue.
Qué bello. Y los perros son enormes, están gordotes y les ponen chip. Y como que se van turnando la ida al veterinario. Alguien viene, como que dice, ah, está un poco sucio, lo lleva al veterinario, lo baña. Ahí revisan cuándo fue sus últimas vacunas. Y si no, ellos mismos se las ponen. Es alucinante. Pero leí que hace poco ordenaron desvivir a muchos. ¿Por Aquí qué? en Turquía. Porque ya como que habían demasiados. En la calle. Porque es que no hay cultura de tener mascotas en la casa. Todos son animales callejeros, pero bien cuidados. Miren, allá hay otro gato, allá hay otro gato. O sea, hay infinitos Ojo, gatos. eso fue orden y del perros. gobierno, pero yo no sé si los ciudadanos lo permitieron porque de verdad los cuidan demasiado. Yo no lo hubiese permitido. Ni yo. Pero supuestamente iban a desvivir como a 100.000 perros. O sea, una cantidad enorme. Wow. Y este gatito gordo les da los buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, porque miren, es la 1:18 de la tarde. Buenas tardes, loquillos. Ay, qué bonito. Bueno, Es impresionante te cómo amo. los gatos se dejan sobar aquí en Turquía, de verdad que los amo. Quien viene a Turquía y no le agarra amor a los gatos, o les pierde el odio, porque hay mucha gente que odia a los gatos. Bueno, vienes a Turquía, se te quita todo eso, o sea, se revierte, es amor puro y duro hacia estos felinos que son hermosísimos. y si amas a los gatos, pues terminas enamorado también de Turquía. Ajá. Miren, nos quedamos dormidos por mucho tiempo. Estábamos agotadísimos, la sábana, la almohada perfecta, el cuarto oscurito, frío, delicioso. Dijimos, bueno, vamos a dormir hasta que el cuerpo aguante. El cuerpo aguantó demasiado y nos tuvieron que llamar para desalojar la habitación porque tenían huéspedes en la tarde. Así que sí, acabamos de salir del hotel. Vamos a ir por un cafecito. Estamos tan llenos de ayer que no sabemos si vamos a desayunar, pero por lo menos un cafecito nos vamos a tomar. Amor, estás guapísima. O sea, acá hace frío, quítate ese suéter para que la gente vea tu outfit criminal. Aunque me volé una ceja, muchachos. Ah, Me volé una ceja. Yo no me saco las cejas con cera porque me da mucha alergia. Y no tenía tiempo de irme a un lugar a sacarme las cejas. Me las saqué yo misma y me moché la ceja. no, pero no se nota tanto en la Nada, cámara. y con pintura menos, pero no tengo pintura ahorita, así que... Además de que la sombrita del sombrero... Bueno, les muestro mi outfit. Ajá. Estoy enamorada. Yo también. Estos pantalones son de una tienda que se llama Garage en Brasil, que me encantó. De Body sí es de Zara hace mucho tiempo. Ojo, tengo outfit caribeño en pleno invierno, ¿no? Hace mucho frío en Turquía ahorita. Pero a donde vamos no hace frío, así que pensé solo en el destino final. Sí, yo también. O sea, me traje un solo pantalón y bueno, y este suéter. Todo lo demás es shorts y franelitas cortas. Pero miren qué bonito, miren otro gato por allá. Es impresionante. Esta ciudad es alucinante. Miren, este lugar tenía muy buenos reviews en Google y dice: por un verdadero y buen café, 49 liras turcas, que para que tengan una idea es como $1.50. $1 es 31, 32 liras turcas. Por supuesto, un gatico en la entrada. Miren qué belleza este lugar. Hello. Wow. Un cactus saliendo de una greca. Qué belleza. Ahora, ¿estará abierto o estará cerrado? Sí, sí. Miren lo que acabamos de conseguir. Una casita de gatos. Hay 6 habitaciones. Y hay un código QR. Pero sí, Pero es bueno, como información del seguramente es un veterinario. control o algo. Y aquí está el potecito para poner comida. El potecito lleno de agua. Y esto es para que cualquier gatito, me imagino que como él, se meta a su casita y duerma resguardado de la lluvia, del frío. Ay, Dios mío, es de tu cachita. No, yo soy fan. Fan. Creo que lo voy a repetir todo el video, pero amo esta ciudad, amo este país en general. Qué Somos belleza. La cantidad de colores, contrastes, sabores. No te Sabores. aburres, no te aburres. Bueno, continuemos.
Acabamos de comprar un imancito porque nosotros adoptamos la tradición de coleccionar los imanes de diferentes países a donde vamos un poco después de que visitamos Turquía por primera vez. Y es impresionante que valía 125 liras turcas, que son como 4 dólares. Y le dije solo discount. Y yo que, ok, 100. O sea, 100 liras turcas, que vendrían siendo como 3 dólares. Claro, es un imán bastante grande y que tiene muchas cositas colgantes aquí y tal, porque tenían imanes desde 1 dólar. Pero impresionante que sin insistir, solamente le dije discount y me bajó un 25%. Los precios acá en Turquía se regatean hasta menos de la mitad. Pueden tener eso en cuenta por si visitan el Gran Bazar o cualquier otro lugar en Turquía en donde compran artesanías. Miren, regateen los precios, que les van a bajar hasta la mitad, inclusive más. Y aquí no es mala educación, de hecho es como cultural. Ellos están esperando que tú le regatees. Sí, porque sé que algunos dirán, no, pero que le estás poniendo precio al trabajo de los demás y tal. No, en lo absoluto. Acá en Turquía eso es, miren, el pan de cada día. Casi que hasta la comida se regatea. No, la comida tampoco. Y lo bueno es que no son tan intensos como en Egipto, que de verdad es como, ay, ya no soporto hacer negociaciones en Egipto, pero aquí no, aquí es súper sencillo. Y si no quieres comprar algo, le dices no quiero y dejan de insistir. O por lo menos eso nos pasó, que de hecho entramos a lugares, nos ofrecían cosas, nosotros decíamos, pero es que no vamos a comprar nada. Y yo dije que no importa, toma, prueba. Y probábamos, estábamos allí un rato con ellos hablando, luego nos íbamos y no pasaba nada. Miren, vamos a entrar a esta tienda porque vimos estas dos gorras que nos encantaron. A ver, Ñiñi. God bless this hot mess. Dios bendiga este desastre o algo así. Yo quiero esta. Y esta es para Emmanuel. Trouble. Y no las intercambiamos de vez en cuando. Siempre estoy Vamos a averiguar troubles. cuánto salen. Pero ojo, estas tiendas son súper cool y no son tan económicas porque Sí, es mucho arte. son mucho como, arte. sí, son como de cosas hechas a mano y no sé qué más. Tenemos unas portatazas de Tetica. teticas. Bueno, tetota, porque miren lo caídos que están. Ok, nadie está criticando tetas de nadie. ¿Quién está criticando? Tú estás diciendo tetotas así, todas calladas. No. Bueno, pero No, es que... no vengas. Mira. Qué cool. Nos podemos llevar. Y tenemos de todos los colores y de todas las... Y vamos a comprar la gorra, pero está un poquito fuera de nuestro presupuesto. Está costosa, Muerdi, la verdad. Está un poquito fuera de nuestro Vale presupuesto. 40 dólares la gorra. Pero la tienda está muy genial. Estamos como en una zona bien artística, entonces todos son que sí, obras de arte o cosas hechas por diseñadores y eso hace que sean bien costosos. Las gorras costaban 40 dólares. Ojo, yo siento que todos los precios han subido un poco en Turquía y es porque pasa lo que pasa en todos los países, que su economía se derrumba. Pasó en Venezuela, ahorita mismo está pasando también en Argentina, que hay un momento cuando empieza a caer el precio de su moneda local, en este caso la lira turca. Cuando nosotros vinimos en 2020, un dólar eran 10 o 12 liras turcas, ahorita es 31, o sea, casi el triple. Y hubo un momento en esa transición que era muy económico, o sea, tú venías a Turquía y como en el 2021, 22, súper barato. Igual a Argentina, tú ibas hace un par de años a Argentina y todo era demasiado barato. Pero luego, como que la economía rebota y todo es demasiado costoso, o sea, los precios no van acorde a la realidad del país, como también pasa en Venezuela, que todo es demasiado costoso y los salarios son bajos, la calidad de vida no es acorde a lo que se está pagando. Entonces siento que está pasando un poquito en Turquía, aunque todavía no ha hecho como la transición completa, todavía se pueden conseguir cosas económicas. No tenemos mucha hambre, pero decidimos igual parar a comer porque la comida en el aeropuerto es carísima. Un croissant te puede salir en 15 dólares. Mientras comer aquí seguramente todo nos sale en 20 o 30 máximo, sí máximo. Ya nos llegaron las primeras cositas. Aquí tenemos un pancito, un mix de vegetales que es picante. Y aquí tenemos yogur con ajo. Yo me pedí un shawarma. Sí, es como... No le dicen shawarma, En Turquía le dicen durum. Es un durum, pero no es un durum porque el durum es como redondo. No, aquí se le llama durum. Pero no decía durum. Decía durum. A un durum.
Miren qué belleza. Tienen acá un grill en donde cocinan todo. Por acá los carbones sin hacer, por acá ya carbones bien hechos. Y todo lo meten como en unas espadas, unos pinchos. Y también acá tienen vegetalitos. Luego te ponen el pancito sobre los pinchos y al final te los arman así como ven por allá. Una divinura. Ya nos llegó la comida, nos acompañaron el durum con un pimiento y un tomatico. El de él no es picante, el mío es sin picante. Vamos a ver qué tal así sencillito. Y la carne es de vaca y de cordero. Mezclado. Un mix. Se le siente el saborcito a cordero. No soy muy fan del cordero, pero bueno, No había otra. no había otra. Mira aquí con salsita. Aquí sí comen mucho cordero. Mucho. Porque recuérdate que Es el que quita los pecados del mundo. el cordero de Dios es el que quita el pecado. Exactamente. Provechito. Qué divina estuvo esa comida. Sencillita. Terminamos pagando como $22. A eso me refería a lo que les decía anteriormente, que los precios ya han ido subiendo un poquito más. Claro, también era un restaurancito formal, no era como un durum ahí callejero que te puede costar $5. Aquí terminamos pagando como, no sé, 11 cada uno. Pero comimos espectacular y no podíamos dejar de comer comida turca viniendo a Turquía, así sea por unas horitas. Porque recuerden que esa cena de ayer era iraní, que también estaba de dioses. Ahora nos toca recoger los bolsitos que los dejamos en el hotel e irnos al aeropuerto para tomar el último vuelo. Y ustedes van a poder saber cuál es el destino final de esta travesía. Eso que ven ahí es un taxímetro. A pesar de que nosotros pedimos el taxi en Uber, porque cuando pides los taxis en Uber te dan un rango de precio, que si entre esto y esto es lo que te va a salir. Pero el taxista de ayer nos dijo: no, es una tarifa fija de Uber. Es decir, nos volvieron a estafar los taxis en Turquía. Impresionante, de verdad que estos tipos hacen magia. Hoy volvimos a pedir un Uber, al igual que ayer, para ir al hotel, esta vez del hotel al aeropuerto, y sí tenía prendido el taxímetro. Y a diferencia del resto de los países, que Uber te dice el precio exacto, aquí te dice un rango que sí, entre 700 y 1000 liras turcas. Entonces yo me imagino que el taxi prende el taxímetro y el monto que sea exacto, luego él lo introduce en Uber. Pues el de ayer decía entre 900 y 1200 liras turcas. Adivinen cuánto nos cobraron: 1200 liras turcas, o sea, lo máximo que nos podía cobrar, y no tenía el taxímetro prendido. Pero cuando yo le dije, no es con taxímetro, me dijo, no, fixed rate in Uber. O sea, hasta en Uber. Por eso asegúrense cuando vengan que ya Uber sí funciona. Yo les había dicho a mitad del video que nosotros utilizábamos una aplicación que se llama Bitaxi, por cierto, pero necesitas un número turco para que te envíen mensajes de comprobación. Así que pueden utilizar Uber sin problema, pero asegúrense de que tenga prendido su taxímetro y de que siga el mapa de Uber. Nos pillo los taxis de Turquía. Cónchale, vale, siempre se ingenian algo nuevo. No, unos magos deberían trabajar en circos, no sé, magia. En otro orden de ideas, miren esta belleza de aeropuerto. Wow. Aquí vamos a comprar mi regalito de Navidad. Disculpa. Porque vamos a ir a comprar mi regalito de Navidad. Qué excentricidad la de este aeropuerto, que por cierto es el más grande del mundo. Por acá miren, tiendas Louis Vuitton, Dior, Gucci, Bottega Veneta, Hermes, Prada, o sea, de todo. Este aeropuerto en conjunto con el de Qatar, que también visitamos, bellísimo, y el de Singapur, yo creo que el de Singapur es nuestro favorito, ¿verdad? Entre estos tres, pues. Sí. O sea, estos son los tres que se pelean el mejor aeropuerto del mundo, siempre. Imagínense, el de Singapur tiene una cascada y al lado de esa cascada pasan como 2 trenes en diferentes niveles. O sea,
es como irreal el paisaje. Todo es lleno de plantas, es como un centro comercial, tiene cine, tiene hotel, tiene... alucinante. Y puedes entrar, no a la parte donde vas a abordar obviamente, pero no se dice abordar, se dice embarcar. Exacto. No puedes entrar a la parte de embarque, pero sí puedes entrar al aeropuerto. Entonces puedes ver la fuente sin tomar un vuelo. Sí. Y lo cool es que todas las plantas son naturales. Eso es una belleza, porque miren, aquí uno ve plantas también, pero todo es artificial. Mientras que en de Singapur es todo natural. Miren, una belleza. si ustedes tuviesen mucho dinero, ¿qué harían? ¿Qué harían con el dinero? ¿Se comprarían cosas lujosas o tendrían causas benéficas? O viajarían. ¿O viajarían? ¿O ambas? ¿O todo un poco? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? A ver, vamos a ponerlo más específico. Les dan $2 millones. ¿Qué harían con esos $2 millones? Yo quiero tener por lo menos $2 millones. Vamos a leerlo en los comentarios. Viajeros, ya vamos a embarcar nuestro avión, pero antes nos paramos a tomarnos un cafecito. Y Ñiñita, que bueno, no pudo resistirse ante unos productos brasileños que además olían espectaculares y que estaban más baratos que en Amazon. Sol de Janeiro, y más baratos que en Brasil. Increíble, no entiendo cómo estaban más baratos que en Brasil, pero bueno, estuvimos la semana pasada en Brasil. Y es loco porque los precios dentro del aeropuerto de Turquía están en euros, no están en liras turcas. Entonces, si tú quieres pagar, como nosotros siempre les hemos recomendado, a través de su tarjeta de Wise o de Revolut o de cualquier tarjeta internacional, cuando ustedes vayan a pagar, siempre tienen que decir que les cobren en la moneda local. Es decir, si estamos en Turquía, pues que nos cobren en liras turcas y que el banco sea el responsable de hacer la conversión. Porque pasa que cuando uno le da pagar en euros o pagar en dólares, en esos países, en cualquier país, la tasa que te da el punto de venta, o sea, el banco local, bueno, es una locura. En este caso es totalmente lo contrario, porque como los precios en el aeropuerto ya están en euros, al tú decirles quiero pagar en liras turcas, te calculan una tasa súper elevada de la lira turca y luego tu aplicación te la vuelve a cambiar a euros a través de la tasa real, es decir, terminas pagando más que lo que dice inicialmente en euros. Claro, está el ejemplo de este producto que costaba 25 euros, entonces Valerie le dice, no, cóbramelo de liras turcas, y le ponen 958 liras turcas, y cuando se mete en su banco le cobraron como 26.50, o sea, casi €1 y pico más, que si lo logran ver en esto es una tontería porque es €1, pero a nivel porcentual es como 6%, o sea, por cada 100 euros estarías perdiendo 6 euros más. Por ende, si los precios en un aeropuerto, por ejemplo aquí en Turquía, están en euros, ustedes paguen en euros. Pero en cualquier otra parte del mundo, mira, que van a Dubái, que van, no sé, a Europa y tienen su tarjeta americana, paguen siempre en la moneda local, a menos que los precios estén en tu moneda, como en este caso sería el euro y nuestras tarjetas en euros. Espero haberme explicado, pero si no, déjenmelo en los comentarios y yo les redacto algo mejor. No, sí, se entendió, se entendió. Miren otro ejemplo, me acabo de comprar un café y un agua. El café valía 7 euros y el agua valía 2 euros. Eso serían 9 euros que tengo que pagar en total. Para que tengan una idea, el euro está a 36, es decir, un euro son 36 liras turcas. 9 euros son como 315 o algo así, a la tasa oficial. Y cuando le digo al señor, mira, te voy a pagar liras turcas porque nos habían sobrado un poco de efectivo, me dice, son 350 liras turcas. O sea, me estaban cobrando el euro como en 41, 42. Y le dije, no, lo siento, va a tener que ser en tarjeta porque solo tengo 325 liras turcas. Me dijo, déjalo así, dame eso y ya. O sea, imagínense todo lo que estaba ganando, que hasta me dio un descuento sobre el precio de un menú que ya estaba establecido. Es una locura, o sea, es una locura el tema de los cambios de las monedas. Y lo caro que es este aeropuerto. Y lo caro que es este aeropuerto. Carísimo. Si pueden, tomen agua bastante antes de venir y luego cuando estén otra vez en el avión. Pero comprar cosas aquí, a menos que sea esto, que lo que hice fue googlearlo, porque ya yo en Brasil lo había visto muy caro. Me parecía raro porque aparte es un producto que pareciera ser de Brasil. Todo dice Río de Janeiro, dice Bom Dia, o sea, yo pensé que era de Brasil. Lo vi en el aeropuerto de Brasil carísimo, así que lo busqué por Amazon a ver si en Amazon salía mejor y no, también estaba carísimo, me salía mejor comprarlo aquí.
Pero de resto, todo es bien caro. Ojo, en el aeropuerto de Turquía, y bueno, en muchos del mundo, pero en este también, hay agua caliente y agua fría. Hay máquinas dispensadores, si tú quieres hasta hacer un té o tienes un café instantáneo, puedes tener agua caliente en una máquina dispensador, pero tienes que traer tu termo. Cónchale, es que $7. ¿Dólares o euros? Euros. 7 euros, un café. Y Está además grande, que- pero... Y además es que no está tan bueno, que es lo peor. Pero bueno, ahorrando con 2 locos de viaje. Qué risa el niño que me está viendo fijamente, porque estoy hablando con ustedes en la cámara. Finalmente, viajeros, el vuelo más esperado, 7:35 de la noche, de 2 días después que salimos de Caracas. Vaya travesía para el viaje que estamos por hacer, pero créanme que va a valer el esfuerzo, tanto monetario como de tiempo volando, porque vamos a hacer una de las locuras más increíbles de este canal, y también vamos a visitar uno de los países que más hemos soñado en nuestras vidas. Así que quédense viendo. Finalmente, viajeros, después de más de 3 días de salir de casa, hemos llegado a ¡Sri Lanka! ¡Yay! Es nuestra segunda vez en este país y ustedes se preguntarán, ¿pero qué? ¿Les gustó tanto para volver? Porque no conocen un país nuevo. Y la verdad es que tenemos un motivo muy especial. Los que nos siguen de cerca ya se imaginarán por qué, pero los que no, los vamos a dejar en intriga. Sí, lo verán en el próximo video. Así que espero que les haya gustado todo este recorrido, que hayan aprendido algunas cositas. Y por cierto, si les gustaría venir a esta maravilla de país, para los venezolanos se saca una visa online que te la dan en 5 minutos y vale $54. Y listo, llegas acá y es todo muy sencillo. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¿Y nuestro taxi? El taxi está por ahí, pero manda que la gente se suscriba y comente y tal. Suscríbanse. Estaba nerviosa por perder el taxi. Ahora sí, suscríbanse, comenten y denle like a este video. Los quiero. Spoiler alert, no es el único país que vamos a visitar en este viaje, y vamos a ir a uno de los más soñados desde que empezamos a viajar, así que tienen que quedarse viendo esta serie de videos.